Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo superaste esos momentos difíciles de la tusa o el despecho. Bueno, les cuento que mi historia es un poco novelesca porque fue el primer novio, duré con él 6 años, fueron 4 años de completa felicidad y los otros dos fueron un tormento completo. No quería darme cuenta de la forma de ser de esa persona y pues yo era muy joven, estaba todavía de la adolescencia a los primeros años de los 20. Entonces era como complejo abrir los ojos y darme cuenta de lo que era esa persona. Al final, pues yo tenía muchas sospechas de que él me montaba los cachos. Yo era muy celosa, pero precisamente porque veía cosas que él me hacía, pero él se encargaba de hacerme pensar que yo era la loca celosa. Cuando al final, pues descubrí que efectivamente me estaba montando los cachos, fue, digamos, de manera improvista que vi que él me estaba montando los cachos y pues ahí terminamos. La tusa me duró 2 años enteros, 2 años de estar aburrida, deprimida, de llorar, de conocer muchas personas pero no querer estar con nadie. Pero al final, bueno, lo logré superar, 2 años bastante largos de esa tusa. ¿Qué Y al hiciste? final, pues la historia es que él se casó con la muchacha con la que me puso los cachos. Oh, la. Eso Aún hace peor, mucho más, aún más peor. duro el despecho, porque es decir, aquel hombre con el cual yo soñaba ser feliz, decidió ser feliz con otra, pero ahí Exacto. está el hecho. Gisela, cuéntanos todo ese mar de sentimientos, emociones, pensamientos que pasaron por tu mente durante esos 2 años, hasta donde puedes abrirte y decirnos todo lo que viviste durante esos 2 años de depresión, aburrimiento, qué pensamientos, sentimientos pasaron por tu mente. Mire, les cuento que yo nunca tenía por mi mente que podía superarlo. Yo dije, o sea, yo a mi novio no lo supero ni por el berraco, o sea, yo creo que se va a acabar mi vida y yo voy a seguir con esta tristeza, con esta aburrición, con esta depresión. Y sentía como que en muchas oportunidades como que no tenía sentido la vida, como que veía, no sé, mi universidad, mi trabajo, y lo hacía como de manera, como sin sentimiento, sin pasión, porque precisamente estaba muy aburrida, muy deprimida. Pensé muchísimas veces en buscarlo, en llamarlo, de hecho lo hice, de hecho pensé en hacerme amiga de él para poder seguir en contacto con él, aunque estuviera con la otra novia. De hecho, hablamos un tiempito, digamos como unos 5 o 6 meses, como amigos y nos hablábamos y nos buscábamos, de hecho hasta salíamos y yo sabía que tenía otra novia, pero al fin y al cabo descubrí que eso no iba para ninguna parte, que eso no tenía ningún sentido. Busqué ayuda, fui a donde el psicólogo, incluso estuve en psiquiatra porque el psicólogo no me sirvió mucho. Estuve en psiquiatra, hice muchas terapias, hice hasta retiros espirituales porque pensaba que hasta el demonio se me había entrado con esa depresión que sentía. Pero bueno, no, al final uno se da cuenta que uno vale mucho y que puede conocer otras personas también igual de valiosas o incluso más. Gisela, me imagino que en ese proceso pudiste también descubrir muchas cosas que no conocías de ti misma. Exactamente, vivir conmigo misma, encontrarme en mi soledad, me sirvió muchísimo. Habían cosas, como tú lo dices, que yo no conocía. No sabía, por ejemplo, que me gustaba subir montañas, que me gustaba caminar en espacios naturales y me encanta y de hecho desde ese momento esa ha sido como una de mis pasiones, estar con la naturaleza y eso me sirvió demasiado. De hecho, también conseguí un perrito y eso también fue una ayuda grandísima, porque también como que encontré en esta mascotica como ese apoyo para yo continuar siempre estando sola, sin novio. Además porque yo estaba muy pequeña, yo tenía 15 años cuando comencé con él y nos fuimos hasta los 21, entonces era como esa etapa que además es muy difícil, la adolescencia es muy dura y pues sufrirla con esta relación también fue un poquito complicada, pero bueno, me aprendí a querer a mí misma
aprendí a valorarme muchísimo más, a ser más disciplinada conmigo misma, a cuidarme muchísimo más y así. Normalmente, Gisela, cuando uno vive este tipo de experiencia, el primer impacto es su autoestima, sentirse fea, sentirse menos, sentirse incapaz, sentirse todos esos sentimientos a uno lo desbarata. ¿Cómo lograste tú reconstruir a Gisela para decir, yo valgo mucho, yo soy muy valiosa, yo soy hermosa? ¿Cómo lograste restaurar, reconstruirte para darte cuenta que tú vales con esta persona y sin esta persona tú tienes un valor que no depende de estar al lado de alguien o tener a alguien a tu lado? Bueno, lo primero, por supuesto, estar conmigo misma, conocerme más. Después, abrir los ojos y darme cuenta de la clase de persona que yo tenía a mi lado. ¿Y cómo me di cuenta? Porque conocí a otras personas que eran diferentes a aquella persona, que me hacían sentir querida, de cierta forma me halagaban y me hacían descubrir todas las cualidades que yo tenía y que yo no veía porque la otra persona se estaba encargando como de opacarlas, de aplastarlas. La ayuda profesional también fue fundamental, no les puedo decir mentiras, a mí los doctores, pues el psiquiatra y también el psicólogo me ayudó muchísimo a entender y a mirar, porque incluso hicimos un ejercicio muy básico que era escribir las cualidades y los defectos de mí. Y uno cuando escribe y plasma eso en un papel se da cuenta, ve, sí, tengo esto, tengo estas cualidades, voy a enfocarme por lo positivo y no por lo negativo, porque además tengo que hacer algo por mi vida. Ya mi ex se casó, yo no puedo hacer más nada, o sea, y vivir en una vida como se dice coloquialmente, de ser el segundo plato de una mesa, no, eso definitivamente no es bueno para nadie. Adicional a eso me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo y eso me ayudó mucho porque me enfoqué todas mis energías en eso, en crecer como profesional. Empecé a recoger los frutos de la universidad y eso me ayudó muchísimo. Y ya al final uno conoce otras personas, conocí a mi actual novio, que ha sido un hombre maravilloso que me ha enseñado a valorarme muchísimo más. Entonces uno al final entiende que hay muchas personas muy valiosas y que uno se las puede topar en el camino y que la idea es soltar. Cuando algo ya no funciona, hay que soltarlo, por el bien de uno y por el bien de la otra persona. Gisela, ¿tú consideras que el haber sido tu primer novio y tanto tiempo juntos pudo influir un poco en que te costara tanto desprenderte de él? Claro, total, porque era mi primera experiencia en el amor, yo no sabía que existía otra cosa, yo pensé que eso era lo único, es más, yo hasta me veía ya casada con hijos y ya viejita con él, cosa que no pasó, obviamente, pero yo no conocía otra experiencia como para poder hacer la comparación, como decir, bueno, no, igual esta persona, hay mejores personas que él, eso era lo único que yo tenía en mi cerebro y era por eso que no era capaz de desprenderme tan fácil de él. Sabemos que cuando una persona está despechada, tiene algún tipo de afectación en su salud física, precisamente porque no come, porque no duerme, empieza a sufrir muchas alteraciones en su salud física, donde la gente siempre ve que hay alguna manifestación sintomática de que algo está pasando. En esta parte, Gisela, ¿tú tuviste algún tipo de afectación en tu salud física? Claro, total. Hablando de lo superficial, empezando, yo nunca había sufrido de acné, nunca, ni siquiera en los años de adolescencia. Y teniendo más o menos 22 años me pego la brotada del siglo, toda la cara llena de barros, la espalda, el pecho. Mi cabello siempre ha sido liso, abundante y bonito. Y lo tenía horrible, o sea, la gente me veía solamente el pelo y me decía, ¿qué te está pasando? De hecho, incluso yo pensé que hasta me estaban haciendo brujería porque mi aspecto físico era fatal, mis hábitos alimenticios eran fatales, o sea, yo no dejaba de comer, sino que al contrario, comía de forma excesiva. De hecho, subí como 6, 7 kilos en esos 2 años de despecho. Es dura esa parte de cuando se refleja, como dices, esos síntomas cuando uno no está bien emocionalmente y eso se ve
en el exterior. Así es. Hay una cosa también, Gisela, que cuando una persona está viviendo esto, se le olvida todos los recuerdos buenos que ha vivido con la persona. Y en ese proceso de perdonar, en ese proceso de restaurarse uno, hay que quedarse con los recuerdos buenos. A veces la gente se queda anclado con todo lo malo y de ahí que aunque salieron supuestamente del despecho, son resentidas, llenas de odio, de rencores. Alguna experiencia bonita que todavía tú puedes decir, aunque este hombre me hizo en este aspecto, él fue bueno en esto, viví algo bonito con él. ¿Eso quedó en ti, Gisela? Pero mira, al principio es muy difícil uno solamente recordarse de lo bueno y más cuando una relación se termina por algo malo. Okay. Pero cuando uno supera esos rencores, esos odios, esos resentimientos, ahí es cuando uno empieza a superar esa tusa y empieza a recordar lo bueno. Por ejemplo, él es una persona él es muy divertido, él es muy gracioso, muy chistoso. En cierta forma eso me lo contagió a mí. Él es muy activo, hace ejercicio, deporte, también me contagió esa parte y se lo agradezco muchísimo. Otra cosa, él también me enseñó, y no lo sabía en su momento, pero ahora que han pasado los años también lo descubrí, me enseñó el amor por los animales, por los perros en particular, porque a mí me gustan los gatos, pero los perros sí no los podía ni ver. Y él me enseñó ese amor por los animales, pero es muy charro porque yo lo aprendí ya después de que superé la tusa, pero no, como que lo tenía en mi interior y no lo había reflejado. Son cosas que uno debe recordar porque cuando uno recuerda lo bueno, como tú dices, ya empieza a quitar los sentimientos negativos y es así como cuando uno se va curando de esos malos momentos. ¿Algún mensajito corto antes de irnos para alguna persona que esté pasando por algo similar como la experiencia que tuviste? No, lo primero es poner mucha fortaleza, mucha confianza en sí mismo. Es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo, pero hay que entender que uno vale muchísimo, que en el exterior hay muchísimas otras personas y hay que comprender los tiempos de la vida y los tiempos de Dios, porque si en su momento las cosas no se están dando, si en sus momentos la persona le hizo daño a uno, es porque efectivamente en la vida de uno no es conveniente caminar al lado de esa persona. Entonces es entender y abrir un poquito más los ojos y darse tiempo y respirar y comprender lo que está pasando, porque más adelante se va a agradecer todas esas experiencias que uno está viviendo. Gisela, mil gracias por tu experiencia compartida. Gracias porque sin lugar a duda muchas personas allá afuera pasando por situación similar se dan cuenta que sí se puede, que uno puede reinventarse y uno puede retomar la vida. No hay que quedarse en ese estado depresivo, triste, sino que uno tiene que darse la otra oportunidad. Gisela, un feliz día y muchas gracias.